Continuando con la exposición anterior, en torno a la crítica de la razón dialéctica, vamos a retomar las mismas reflexiones en el contexto que hemos anunciado en la anterior exposición, que tiene que ver precisamente con el mundo de Fanon y el mundo de Sartre, que hemos definido de manera muy específica y concreta como el acontecimiento imperialista, que corresponde a las dominaciones neocoloniales, en un contexto donde estamos ante un mundo bipolar repartido entre dos hiperpotencias. Lo interesante es esa conexión, ese diálogo, ese tenerse en cuenta entre el marxismo afro y la crítica de la dialéctica, de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre. Se responde al mundo, a la historia reciente de ese entonces, que abarca, si ustedes quieren, parte de la segunda mitad del siglo XX y parte de la primera mitad del siglo XX. Y en ese sentido se toman posiciones críticas desde la perspectiva del marxismo, tanto del marxismo existencialista de Jean-Paul Sartre como del marxismo afro de Fanon. Entonces, lo que necesitamos ahora es hacer una evaluación, una hermenéutica, una interpretación epistemológica de lo que está ocurriendo, de este marxismo existencialista y de este marxismo afro. Su inserción en el mundo, su interpelación en el mundo que están viviendo. Para decirlo en términos de la crítica de la razón dialéctica, su praxis, el devenir de la praxis, pero también el devenir de la conciencia en sí en conciencia para sí, pero también el devenir de la experiencia, de una experiencia con características singulares y una experiencia con características sociales. El devenir de la intimidad en exterioridad y de la exterioridad en interioridad, es decir, aquellos planos de intensidad de la dialéctica que define Jean-Paul Sartre. En este sentido diremos lo siguiente sobre el marxismo afro. Se usa el marxismo, si ustedes quieren, para hacerlo más simple y más fácil, en esta parte, sobre todo en la parte enunciativa, en el uso de los nombres, como el paradigma crítico del sistema mundo capitalista. Sistema mundo reconocido por el marxismo afro como el de la continuidad del colonialismo, de la colonialidad, la continuidad distinta con nuevas formas sumidas de la esclavización, la continuidad en los países que conforman repúblicas del colonialismo interno. Entonces, podemos decir que el uso del marxismo, tal como es recepcionado por los marxistas afros y las marxistas afros, es un instrumento hermenéutico que permite la crítica, la interpretación y hacer inteligible el mundo en el que están viviendo y, por lo tanto, su experiencia.
una experiencia individual, pero también una experiencia social. Una experiencia individual, pero también una experiencia regional, por ejemplo, las Antillas, el Caribe, el Atlántico, afro, el continente afro-indio mestizo de Abya Yala. Entonces, este uso de marxismo lo convierte en un instrumento hermenéutico y por lo tanto este instrumento hermenéutico, al ser usado de esa manera, se innova, sufre desplazamientos epistemológicos, adquiere tonalidades distintas, adecuadas, adquiere connotaciones conceptuales también novedosas. En ese sentido podemos considerar el marxismo en su dinamismo, opuesto al otro marxismo institucionalizado por los partidos comunistas de la Tercera Internacional, con un marxismo dogmático, donde definitivamente el marxismo se castra, ya no piensa, se repite mecánicamente para gloria y apología de la burocracia en el poder. Entonces hay diferentes formas de usar el marxismo. Y eso obviamente no excluye de ninguna manera la crítica que se pueda hacer del marxismo como paradigma. ¿Qué es lo que hacemos? Por lo menos hemos venido haciendo desde el 2010. Primero como una evaluación crítica del marxismo de comuna, del marxismo-indianismo de comuna y después del marxismo en general, como ya un paradigma anacrónico respecto a la perspectiva que nos brinda el pensamiento complejo. Pero dejemos esas cosas. Lo que nos interesa aquí son estos desplazamientos innovadores del marxismo afro. Pero también, como hemos dicho en la anterior exposición, de esta interpretación del marxismo, de esta crítica de la razón dialéctica, lo que quiere decir también de esta comprensión existencialista de la dialéctica, interpretación que asume la complejidad de la dialéctica a partir de los distintos planos del devenir dialéctico, del sujeto, de la conciencia, de la experiencia, de la existencia y obviamente de la praxis, porque se da aquí una ontología dialéctica en la praxis. Entonces, hay una historia del marxismo que no solamente puede dejar de ser el referente de la crítica, sino hay una historia del marxismo que puede ser ponderado precisamente a partir de sus capacidades innovadoras, sobre todo por los innovadores e innovadoras que usan el marxismo en función de la crítica, es decir, cumpliendo con las tareas de la continuidad del iluminismo, que es crítica. Entonces, están compartiendo Fanon y Sartre un mundo, el sistema mundo capitalista. El sistema mundo, en ese entonces, todavía con el perfil y la dominancia de los imperialismos y sobre todo de las hiperpotencias que se distribuyen en el mundo y por lo tanto de los superimperialismos, si ustedes quieren. Entonces, que se llama el marxismo todavía en Sartre y en Fanon, en el marxismo afro, hace inteligible el mundo efectivo, hace inteligible la realidad. Y por lo tanto aquí la dialéctica adquiere ese otro aspecto importante de la dialéctica que nos menciona Sartre, el hacer inteligible, el devenir inteligible. La dialéctica es un instrumento que hace inteligible, pero hace inteligible el mundo a partir precisamente de esas paradojas dialécticas complementarias que buscan su síntesis conceptual
que es precisamente la paradoja de la intimidad y del afuera, de la interioridad y de la exterioridad, de lo particular y lo universal, es decir, de la singularización de lo universal y de la universalización de lo singular, que no pueden separarse, que siempre están en devenir, en recorrido. Y por lo tanto, ese pensamiento dialéctico, que no se resuelve, sino que siempre está en devenir, es el que permite, pues, hacer inteligible un mundo vertiginoso, el de las transformaciones, el de la modernidad, donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Hace inteligible a partir precisamente de las formas de dominación, de las formas de explotación, de la continuidad sumida a nuevas formas edulcoradas de la esclavización generalizada que deviene precisamente en la proletarización generalizada. También la dialéctica hace inteligible ese fenómeno ideológico, pero también subjetivo de constitución o de constitución de subjetividades que se llama enajenación o alienación, y que Frantz Fanon reconocía no solamente como colonialismo interno, sino como máscaras, las máscaras blancas en la piel negra. Esos juegos del colonialismo interno que constituyen pues una mundanidad íntima, interna, colonizada, una subjetividad colonizada. Entonces, fíjense, hay pues diálogos, complementariedades, mutuas referencias, y tenemos además el acontecimiento de esa actualidad, de la actualidad de ese mundo, del pensamiento activo, dinámico, crítico, de ese mundo, de ese presente, de ese entonces. Ahí radica la importancia. Lo que estamos diciendo son varias cosas, fuera de las que ya hemos dicho, que no se puede estudiar el marxismo afro aisladamente, regionalmente, al margen obviamente de la historia del marxismo, pero al margen de los marxismos, de ese contexto, de ese mundo, pero sobre todo del marxismo innovador, por ejemplo, el marxismo existencialista de Sartre. Como tampoco podemos olvidarnos de ninguna manera a otro innovador, más o menos contemporáneo del marxismo afro, que es José Carlos Mariátegui, quien precisamente usa el marxismo de la misma manera, como instrumento hermenéutico que permite precisamente hacer inteligible un mundo. En este caso, la formación social peruana, que en realidad es la formación social andina, que comparten países como Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, que se llama ese marxismo que hace inteligible ese mundo, deviene inteligibilidad y por lo tanto deviene interpretación innovadora, innovada de esas formaciones sociales y de las estructuras de poder y las estructuras de dominación y las estructuras de explotación que se dan en ese capitalismo dependiente. Entonces, no es de ninguna manera casual esta presencia, esta emergencia de un marxismo innovador, opuesto al marxismo dogmático, ortodoxo, castrante de la Tercera Internacional y de los partidos comunistas, que se encargan precisamente no solamente de efectuar la contrarrevolución en la Unión Soviética, sino de inhibir las revoluciones en el mundo. Entonces, hay un interés, pues, por estudiar los desplazamientos epistemológicos del marxismo en este sentido. Y eso, obviamente, no nos convierte en apologistas del marxismo de ninguna manera, seguimos en la crítica. Solo que la crítica, para decirlo de alguna manera, tiene que ser, pues, una crítica equilibrada. Si ustedes quieren una crítica objetiva, una crítica abierta, donde precisamente no pierda de vista el carácter innovador de
esos marxismos, el marxismo afro, el marxismo existencialista, el marxismo de José Carlos Mariátegui. Entonces, y eso nos alumbra precisamente sobre las condiciones epistemológicas de la crítica concreta, de la crítica específica, de determinadas formaciones discursivas y enunciativas que se dan precisamente en el campo y en el contexto de las luchas sociales. Porque obviamente no podemos olvidar que el marxismo siempre va a reclamar activismo. No es una mera crítica intelectual, y mucho menos una mera alocución apologista de lo grotesco en el poder del marxismo dogmático. De ninguna manera. El marxismo es militante, y el marxismo militante es un marxismo militante contra las formas de dominación del capitalismo, y en este caso del sistema mundo capitalista, en su condición en ese entonces del imperialismo y del neocolonialismo y del colonialismo interno. Entonces, estamos pues ante un marxismo innovador y conversaciones muy claras y comprensiones muy claras y muy comprometedoras y concomitantes entre los marxismos críticos de entonces. Por ejemplo, el marxismo de Sartre, el marxismo afro, el marxismo de José Carlos Mariátegui. Entonces hay otra historia, hay que rescatar otras historias. No hay una sola historia del marxismo, hay muchas historias del marxismo, y hay una historia significativa del marxismo, una historia de esa militancia activa e innovadora, de ese pensamiento activo e innovador. Eso es lo que nos interesa. Y por lo tanto, lo que nos interesa es remarcar precisamente esta incidencia. Pero como decíamos, nos permite entender y comprender, inclusive en la actualidad, en nuestra contemporaneidad, donde evidentemente ya han habido no solamente desplazamientos epistemológicos, sino rupturas epistemológicas, y nos encontramos en otra epísteme que llamamos epísteme compleja. ¿Qué es lo que nos interesa anotar y remarcar? De que esta evaluación de este marxismo innovador nos permite comprender mejor el papel de las formaciones enunciativas y discursivas, el uso de las formaciones discursivas y enunciativas en función de la crítica, de la continuidad del iluminismo como crítica, en continuidad de la interpelación social contra las formas de dominación cambiantes. Es decir, nos interesa mucho el decurso epistemológico, sus desplazamientos, sus transformaciones, en el sentido de apertura, no de restricción, como ocurre en el caso de los dogmatismos y fundamentalismos y ortodoxias esterilizantes. Entonces, esta reflexión es sumamente importante por eso, pero también por el contenido mismo que nos muestra la crítica de la razón dialéctica, por esas vinculaciones tan importantes entre ontología y existencia, entre ontología y historia, entre praxis y historia, entre dialéctica que está íntimamente vinculada a las formas del devenir ontológico, del devenir experiencia, del devenir conciencia, del devenir exterioridad desde la intimidad, del devenir intimidad desde la exterioridad, del devenir universal desde la particularidad, del devenir particularidad desde lo universal, es decir, complementos que no pueden disociarse, que van precisamente de esa manera, en términos paradójicos, que existen de manera complementaria y dual. Y hay que recordar que ya Sartre nos mostraba que la dialéctica no necesariamente llega a la síntesis, puede no llegar y puede ser disyuntiva, puede no llegar y no resolver contradicciones, puede no llegar y estancarse. Entonces hay distintas formas de la dialéctica
distintos ritmos de la dialéctica, distintas prolongaciones de la dialéctica, distintos logros de la dialéctica y realizaciones, pero también truncamientos. Pero la dialéctica, ¿qué es entonces? Es precisamente esta experiencia múltiple del devenir y esta conciencia de la multiplicidad del devenir y esta conciencia en devenir que accede al conocimiento, es decir, a la inteligibilidad. La dialéctica hace inteligible y por lo tanto tiene una hermenéutica y por lo tanto tiene una narración que pueden ser también innovadoras. Y estamos descartando precisamente lo que no es innovador, de ese marxismo estéril, obstruido, momificado, que para lo único que sirve es precisamente para legitimar lo grotesco del poder, la impostura del poder, la contrarrevolución dentro de la propia revolución. Entonces, lo que queremos decir es de que siempre hay la posibilidad del iluminismo. Es decir, a pesar de lo oscuro que puede estar el cuarto, siempre hay la posibilidad de abrir boquetes y por lo tanto de dejar entrar la luz, y al dejar entrar la luz de configurar, de lograr figuras y por lo tanto de imaginar salidas. Eso es lo interesante. Entonces aquí tenemos varios conceptos que están articulados y construyen una nueva interpretación en distintos planos. El concepto de praxis, el concepto de necesidad, el concepto de exterioridad y de interioridad, que van juntos, el concepto de particularidad y de la universalidad, que van juntos, y van juntos desde Hegel, pero aquí adquiere una connotación distinta cuando hablamos de la singularización de lo universal, pero en el contexto de la materialidad, es decir, de la praxis. La diferencia con Hegel del marxismo existencial de Sartre estaría precisamente en esto. Es decir, estaríamos saliendo de la ciencia de la experiencia y de la conciencia, que adquiere una connotación discursiva, filosófica, especulativa, en el buen sentido de la palabra, en Hegel, y adquiere una connotación histórica, de apertura histórica, de crítica histórica en Sartre, de crítica histórica que tiene un fuerte contenido existencialista. Y en ese sentido, en el sentido existencialista, en caso de Sartre, humanista. Y aquí nos muestra muy claramente de que en ese entonces, de Sartre y Fanon, estamos todavía en el humanismo, en los límites del humanismo, la interpelación en los límites del humanismo, la razón dialéctica en los límites del humanismo. No estamos como ahora, en nuestro contexto, en un pensamiento ecologista, que ya no es humanista porque comprende que las sociedades humanas están íntimamente articuladas y son complementarias y coexisten y dependen de las otras sociedades orgánicas en los ciclos vitales planetarios. Entonces, lo interesante es estudiar esos marxismos en su contexto epistemológico, para también en sus horizontes epistemológicos, que son los del humanismo. Lo que no quiere decir que estamos descartando el humanismo, solo que el humanismo adquiere otras características, una perspectiva ontológica ecológica, para decirlo de alguna manera, para decirlo de esa forma. Entonces, como conclusiones, podemos decir lo siguiente. Primero, el marxismo afro es un marxismo innovador que incide en la inteligibilidad del mundo, del sistema mundo capitalista. Y en ese sentido, el marxismo afro no solamente es marxismo afro, sino forma parte del marxismo innovador. Es decir, forma parte de lo que podemos llamar eufemísticamente, déjenme usar, la revolución mundial, la liberación de las sociedades humanas y de los pueblos, frente al imperialismo y la neocolonialidad. Segundo, el marxismo afro forma parte de una experiencia, de la experiencia de las poblaciones afros y mestizas,
mulatas, pero también del continente, y en ese sentido se incluye a las poblaciones del continente indígenas y mestizas. Es decir, forma parte de una experiencia, de la experiencia de la colonización y de la esclavización generalizada. Y por lo tanto tienen una perspectiva profunda, desde un núcleo intenso de las dominaciones y de las explotaciones capitalistas. Y por lo tanto esa experiencia les permite ver mejor el mundo, mejor que lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Europa, porque están viendo desde el fondo. Tercero, en la medida que estamos hablando de los marxismos, y que los marxismos se dan de manera mundial, y los marxismos críticos e innovadores se dan de manera mundial, que se convierten en ese contexto en una crítica no solamente de las dominaciones capitalistas, de la ideología capitalista, sino también se convierte en una crítica de la ideología burocrática, de las formas de dominación del socialismo real. Entonces estamos ya en un marxismo que se abre dos frentes de dominaciones complementarias, del socialismo real y del liberalismo dominante en ese entonces. Y por lo tanto aquí, digamos, tenemos que hablar de la innovación y de la expansión, de la apertura de horizontes del marxismo existencialista. Tercero, que cuando hablamos de dialéctica, no se agota la dialéctica en la concepción de Hegel, tampoco en la concepción de Marx. Se retrasa, obviamente, en las concepciones de la Tercera Internacional, que más son cantos positivistas que le dan nombre de dialéctica, algo que ha dejado de ser dialéctica, que ha dejado de ser pensamiento para ser propaganda. Entonces la dialéctica adquiere nuevamente connotaciones importantes, vuelve a renacer, a reanimarse con el marxismo afro, el marxismo de José Carlos Mariátegui, el marxismo existencial de Jean-Paul Sartre. Cuarto, que hoy, a partir de una lucha ecológica contra el sistema mundo capitalista, contra la civilización moderna, contra la civilización de la muerte, en un contexto donde las formaciones discursivas y enunciativas han adquirido características complejas, en un contexto donde la defensa de la vida es una defensa anticapitalista, anticolonialista y contra la civilización moderna, es importante tener conciencia y comprender esas herencias del pasado que son el marxismo innovador, la dialéctica innovadora y la apertura que se va a mantener constante y abierta para esas formas específicas regionales, epistemológicas de la modernidad. Y en plena epísteme de la complejidad, no hay que obviar precisamente esas herencias, precisamente para darle fuerza y potencia a las nuevas aperturas de horizontes epistemológicos que se han abierto a partir del pensamiento complejo. Bueno, estas conclusiones nos permiten precisamente cerrar la segunda exposición sobre la crítica de la razón dialéctica o el entorno de la crítica de la razón dialéctica, y nos permiten precisamente ir encaminando las siguientes exposiciones en torno a la crítica de la razón dialéctica. Aquí nosotros cerraríamos esta exposición en espera de su continuidad.